Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. La intercesión de Moisés tuvo un resultado positivo. Dios contestó su oración y su ruego. Y como ya dijimos en el video pasado, eso es un momento hermoso de regocijo. Ninguno es como ese momento, excepto el momento de la salvación. Y en el capítulo 34 del libro de Éxodo, Dios reafirma la respuesta que le dio a Moisés. Y vamos a mirar qué acontece. Y la razón es de que Dios va a expresar a Moisés su carácter. Recordemos que una de las preguntas que Moisés le hace a Dios es: muéstrame tu camino. Y aunque sabemos que el camino es Cristo, porque Él mismo lo dijo, pero también es una expresión para mostrar cómo es el carácter de Dios, cómo Él va a hacer cuando su pueblo peque o entre en algún acontecimiento como el que ya ocurrió con el pueblo de Israel cuando hizo aquel becerro. Porque la tendencia de nosotros los seres humanos no es hacia la perfección. Eso es lo que el cristiano debe de procurar hacer con diligencia. Pero la humanidad no tiende a la perfección, la humanidad tiende a seguir aquellos deseos que son desordenados en nuestra vida. Pero el Espíritu de Dios que está en nosotros nos ayuda para que se produzcan frutos distintos. Pero la palabra de Dios nos instruye a que sigamos las instrucciones de Dios. Nos dice, y observemos lo que dice Dios a Moisés. Bienvenidos a Vida en la Verdad, y recuerden, estamos estudiando el libro de Éxodo. Vamos a ir al capítulo 34, versículo 1, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera, y también siempre haciendo la sugerencia de que te unas a nosotros y que estudiemos paso a paso la Biblia para que nosotros podamos tener mejores conceptos, mejor conocimiento y poder ayudar a otros con el beneficio de la palabra de Dios. Así es que vamos a Éxodo 34, versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. ¿Por qué? Porque Moisés, cuando descendió del Sinaí y encontró al pueblo profanando su vida, profanando los principios de Dios, no respetando lo que mismo Dios les había expresado, pues en su enojo tomó aquellas tablas que traía cuando descendió del monte Sinaí después de 40 días y las quebró. Eso fue lo que hizo cuando llegó con el pueblo. Nos lo dice en el capítulo anterior, el capítulo 32. Y ahora Dios le dice, pues alízate o prepárate 2 piedras, donde voy a escribirte lo mismo que tenía en las otras piedras, las otras tablas. Y esto también significa que cuando Dios se va a preparar para contestar una intercesión o establecer un pacto, que es lo que va a ocurrir aquí, pues Dios nunca va a dejar de lado sus instrucciones.
Si nosotros entendemos que la Biblia es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Dios nunca pone de lado sus instrucciones. Dios va a establecer un pacto con el pueblo, ha escuchado la intercesión de Moisés, pero aquí inmediatamente le dice, alístate unas piedras, alístalas. O sea, le iba a trabajar para que estuvieran planas en la superficie, porque ahí voy a escribir lo mismo que escribí allá. Las cosas no cambian. Hay instrucciones que seguir, hay instrucciones que el pueblo necesita recibir y necesita seguir, y Moisés necesitaba instruirlas, enseñarlas. Versículo 2. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Miren y observen que lo que hemos leído en Éxodo capítulo 20 vuelve a repetirse cuando Dios da sus mandamientos, pues aquí van a volver a ser escritos. Después le dijo a Moisés, sube más arriba, y estuvo 40 días cuando recibió las tablas aquellas, las primeras tablas, pero ahora le da la misma orden. Sube, prepárate para mañana, y mañana sube. Va a tener que llevar las tablas con él. Observemos que es exactamente lo mismo. Y vuelvo y repito, cuando Dios da un pacto, no quiere decir que las instrucciones fundamentales, los principios fundamentales, los va a dejar de lado. Muchos de nosotros pensamos, pues Dios cambia. Pues el mundo es el que cambia. Los principios de Dios y los fundamentos de Dios no cambian. Puede cambiar de un huarache a un zapato, pero el principio de caminar bien no cambia. Podemos cambiar del color de pelo, pero no podemos decir que ahora se debe de pensar distinto con relación a los principios de Dios. Los principios de Dios fundamentales son consistentemente los mismos desde la creación del mundo hasta este momento, este día, o en el momento que tú estés escuchando este video. Así es que lo primero que Dios le dice a Moisés, le dice, este es lo que vas a hacer, esto es lo que vas a hacer. Prepárate las tablas, sube al monte. Versículo 3. Y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Observemos. Lo mismo había dicho allá. El pueblo no está listo, que no se acerque. Otra vez exactamente lo mismo. Necesitamos entender algo. Cuando nosotros cometemos un error, pecamos delante de Dios. Dios no nos va a decir, está bien, hijo, no va a torcer uno de sus principios, satisfaciendo nuestro sentir o nuestro pensar. Como hay muchas personas que están en un grave error en sus vidas, o cometemos un error y decimos, pero yo siento que todo está bien, yo no siento que Dios esté enojado. Mis amados hermanos, si lo que yo hago en mi vida es contrario a lo que Dios instruye en su palabra, ciertamente yo voy a estar equivocado. No importa si yo soy pastor o obispo o creyente. Sabemos que Dios es misericordioso, que Dios es gloriosamente misericordioso, pero también es justo. Y eso es lo que vamos a observar aquí. Ahora, ¿qué es lo que espera Dios con relación a las instrucciones? Pues miremos lo que hizo Moisés cuando está recibiendo estas instrucciones de cómo hacer ahora.
que era exactamente lo mismo. Dice el versículo 4. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Observemos que Moisés lo hace como Dios dijo. Eso es importante. Y aquí quiero terminar de leer en esta porción porque vamos a seguir en el próximo video. Pero lo primero que estamos mirando es que Dios volvió a pedir lo mismo. Sí va a ser un pacto con ellos, pero volvió a lo mismo. Voy a escribir mis instrucciones en piedra. Sube tú, que el pueblo no suba, ni animal suba para que no muera. Y miramos que Moisés lo hace obedientemente bajo las instrucciones. Quiero que vayas conmigo porque esto es lo que dice exegéticamente aquí. Vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a mirar qué Cristo nos dice. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo es el nuevo pacto por lo que Él hace en la cruz del Calvario. Mas, sin embargo, antes de que el pacto se cumpla, antes de que Cristo vaya a la cruz, Él vivió instruyendo a sus discípulos. Y Él les dice que enseñen a otros. Siempre las instrucciones permanecen. No dice la palabra el que cree, dice que hay que ir a enseñarles también. Porque el que cree debe de seguir instrucciones. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios y el pueblo de Dios iba a recibir instrucciones para que las practicara. Pero antes de ir a la cruz, si tú vas conmigo al libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, observemos lo que dice cuando Cristo está orando al Padre. Capítulo 17 del Evangelio según San Juan, dice en el versículo 6, orando Cristo por sus discípulos y también por los que habrían de creer por la palabra de ellos. Y esa palabra, esa promesa alcanza hasta los que vivimos hoy y que hemos creído y los que van a creer mañana. La oración de Cristo alcanza a todos. Versículos, San Juan 17, versículo 6 dice así: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Todavía no va Cristo a la cruz, pero lo primero que le dio a los discípulos fue la palabra, la instrucción. Disfrutaron de su presencia, disfrutaron de sus milagros, de sus maravillas, pero cuando Dios está delante, cuando Cristo está delante de su Padre, orando por sus discípulos, antes de ir a la cruz, Él mismo le dice, les he entregado tu palabra. Versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Qué les dio Cristo a los discípulos? La palabra de Dios. La palabra de Dios.
allá Dios iba a hacer un pacto con el pueblo. Y lo primero que va a dar una vez más es las tablas de las instrucciones, donde Dios mismo dice, voy a escribir. Aquí, Cristo Jesús, orando al Padre, le dice exactamente lo mismo. Les he dado tu palabra, les he dado tu instrucción. Y por si fuera poco, versículo 17, y es el último versículo que leeremos en este estudio, dice San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando Dios hace un pacto, da instrucciones. Antes de ir Cristo a la cruz del Calvario y llevar a cabo el nuevo pacto a través de su sangre preciosa en ese sacrificio para salvación nuestra, hace esta oración mostrando que Él había dado la palabra del Padre antes de ir a la cruz. Así es que, mis amados hermanos, cuando una persona le ocurre en su vida cualquier situación, como la que ocurrió en el pueblo de Israel, que estaban en pecado, hay algo que debe de hacer: recibir la palabra, la instrucción, y determinar su vida para vivir en esa instrucción, en amor y obediencia a aquel que se la da. Eso Cristo mismo lo dice también. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Así es que, amados hermanos, ¿cuál es la parte que no deberíamos de aceptar con tanta ligereza? Pues se escucha mucho siempre que si una persona hace una oración de fe y acepta a Cristo, pues es suficiente. Y yo creo que el sacrificio de Cristo es suficiente. Y no existe una persona que tenga méritos de salvación. Pero la muestra de que fue suficiente para su vida y que ama a su Señor por esa suficiencia de su sacrificio, por lo cual se le regaló la salvación, le invita a recibir una instrucción y seguir en la dirección correcta conforme le agrade a su Señor. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto y después se le dieron instrucciones, pero ellos hicieron lo contrario. Y entonces Dios llama a Moisés y se las vuelve a escribir. ¿Por qué? Porque los pactos de Dios tienen instrucciones que seguir. Y deben de seguirse por amor a lo que Él hace por nosotros. El pueblo de Dios ya estaba fuera de la esclavitud. Aquel que tiene a Cristo ya está fuera de la esclavitud. El pueblo de Dios debería de seguir instrucciones de Dios, principios fundamentales del creyente. El creyente que vive en la gracia, por esa gracia hermosa que se nos dio a nuestra persona, que no merecemos, y por ese amor somos llamados a nueva vida. Y como dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo.
Así es que a seguir a Cristo bajo las instrucciones de Él. Que Dios los bendiga, amados hermanos, amigos, y recuerda, inscríbete, porque vamos a seguir estudiando el libro de Éxodo. Hasta el próximo video.